Bienvenidos a Convención Constitucional. Día martes vamos a comenzar hablando sobre uno de los temas que ha marcado los últimos días. La Comisión de Sistema Político tenían plazo hasta anoche, hasta las 23 horas con 59 minutos para ser exactos, para ingresar una propuesta sobre temas fundamentales para escribir esta nueva Constitución en relación al Poder Ejecutivo y también al Poder Ejecutivo. 16 minutos antes de que terminara el plazo ya dieron a conocer que habían llegado a un gran acuerdo. De hecho, así se llama el documento que presentaron de poco más de 20 páginas, en donde ya aseguraron o plantearon al menos puntos de equilibrio en cuanto a estos dos temas que yo les hablaba. Un documento que fue firmado por el Partido Comunista, con el Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales, Escaños Reservados, la Coordinadora Plurinacional y también el Frente Amplio, y plantea varios temas. Por ejemplo, en relación al Poder Legislativo se habla ya de una Cámara de Diputadas y Diputados, y en vez del Senado habría una Cámara de las Regiones con menos atribuciones al Senado como lo conocemos actualmente, enfocado, por ejemplo, en leyes de acuerdo regional, por ejemplo, en temas de presupuesto y también en la regulación de las elecciones de autoridades territoriales, en las leyes que regulen protección del medio ambiente, entre otras. Y también se acordó un poder ejecutivo sin la figura del vicepresidente y tampoco del ministro de Gobierno, que era uno de los temas que estaba sobre la mesa. Finalmente eso se descartó. Luego entonces de las 12 aproximadamente de este gran acuerdo pudimos escuchar a algunos convencionales, sus declaraciones también. Durante esta mañana pudimos conversar con algunos de ellos, así que pasemos a escuchar las primeras declaraciones en relación a este tema y después seguimos analizando este acuerdo. El avance que se ha hecho es importante. Recordemos que aquí el Frente Amplio y el Partido Comunista planteaban la idea de un Congreso unicameral, íbamos a tener vicepresidente o vicepresidenta, además íbamos a tener ministros de gobierno, o sea, una gobernanza bastante enredada. Y creo que lo que ha salido del acuerdo es bastante mejor de lo que estaban planteando originalmente. No obstante, como colectivo del apruebo, hemos planteado la idea de ir perfeccionando las normas. El resultado primero de esto fue un tutti frutti bastante incomprensible y difícil de digerir. Y acá lo que se necesita en el sistema político es básicamente una solución orgánica en donde todas las piezas calcen con las otras y constituya un engranaje que funcione. Creo que en este segundo informe se da un paso importantísimo. A última hora, después de una semana de conversaciones ininterrumpidas, de tiras y aflojas, etcétera, termina habiendo algo que comienza a verse más coherente. Fue cerca de una semana de negociaciones entre los integrantes de la Comisión de Sistema Político y hay que comenzar a familiarizarse con algunos conceptos. El acuerdo base es que va a haber un presidencialismo atenuado, es decir, con menos atribuciones que el presidente actual o la figura que tenemos hoy en día, y también un bicameralismo, es decir, dos cámaras en el Congreso, pero un bicameralismo asimétrico, es decir, donde estas dos cámaras no tienen el mismo poder, y eso se ve en esta Cámara de las Regiones, que es mucho menor al Senado que tenemos en el día de hoy. En esta mesa participaron gran parte de los colectivos, incluso la derecha que fue invitada la semana pasada, pero es importante aclarar que ellos, por su parte, ingresaron sus indicaciones propias, también lo hizo Fuachain del colectivo de la prueba, así que pasemos a escuchar sus impresiones también. Esfuerzo genuino por tener un sistema político que funcione, que sea coherente, porque lo que salió originalmente no era coherente, era desordenado, con nombres distintos, con reseñas a normas que no existían, en fin, era un informe muy revuelto. Hoy día se está buscando hacer algo más ordenado, un sistema político más ordenado, donde el presidente se sepa claramente quién es, qué funciones tiene, cuáles son sus roles, etcétera, y cuáles son sus limitaciones. Y lo mismo respecto del Congreso, donde está la propuesta de la izquierda, que dice ser una propuesta para un sistema presidencial y bicameral, pero en la práctica no lo es. Lo acordado por la izquierda le entrega de forma absoluta el total poder a la Cámara de Diputados, la cual es elegida en una segunda vuelta presidencial. Esto es un caldo de cultivo para la aparición de un caudillismo totalitario, si tomamos en consideración además la debilidad de los partidos políticos y el nulo contrapeso que tendrá el Senado y el Poder Judicial. Bien, ahí escuchábamos declaraciones de diferentes convencionales a raíz de este gran acuerdo que se logró anoche, casi cerca de la medianoche, que era el plazo final. Vamos a profundizar sobre esto junto a Marcos Barraza. ¿Cómo está? Hola, qué bueno, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos acá en Convención Constitucional. Primero que todo, sus impresiones de este gran acuerdo logrado después de muchos días de intensas negociaciones acá en el Ex Congreso Nacional. Bueno, yo estoy bien contento, expectante y motivado. Fue un acuerdo, como dices tú, bien trabajado. Fueron varios días de jornadas muy largas. De hecho, el fin de semana estuvimos viernes, sábado, domingo, de manera continua, debatiendo cada uno de los contenidos de las normas. Implicó una voluntad por parte de cada colectivo político permanente, constante. Entre medio hubo esfuerzos de algunas personas por quebrar este acuerdo, pero afortunadamente prosperó. El texto que se presentó el día de ayer aborda los principales nudos que son precondición para la nueva Constitución en materia de régimen político, en materia de sistema legislativo y, por cierto, todo lo que tiene que ver con las normas que habilitan una democracia participativa y representativa. ¿Cree que todos los colectivos cedieron su parte? Los acuerdos implican siempre una lógica de tratar de convencer con ideas, pero también de ceder. Los acuerdos connotan eso. Y en ese sentido creo que la voluntad y el esfuerzo que se expresaron estos días y que se materializó el día de ayer implicó que cada colectivo pusiera mucho de lo propio, pero también cediera un poquito, pero con un marco contextual. Y es que el sistema político que se está diseñando en la Convención Constituyente dista mucho del que hoy día existe. Sin ir más lejos, ya no va a existir el Senado. Claro. Creo que es un paso político histórico importante. Vamos a tener un diseño institucional político con un sistema legislativo que dé respuestas a las urgencias sociales. Eso es fundamental. La gente quiere que la nueva Constitución se traduzca en cambios. Y esos cambios pasan por el sistema político. De repente pasan, o escuchamos acá en el Ex Congreso Nacional, términos nuevos para muchas personas. Por ejemplo, el presidencialismo atenuado, el bicameralismo asimétrico. En simple, ¿qué significa eso? Ya. Muy tratando de ser muy pedagógico y sí, simple. Sí. Hubo que despejar en la discusión entre los colectivos y los constituyentes de la Comisión de Sistema Político cuál era el régimen de gobierno que debiese existir. En Chile existe un presidencialismo que desde la ciencia política, desde el derecho, se le dice que es exacerbado, porque todo el poder se concentra en el presidente o la presidenta. Desde la academia, desde los modelos doctrinales, existen alternativas como parlamentarismo, que en el fondo el poder no recae en el presidente o la presidenta, sino que recae en el Parlamento y en un jefe de gobierno que nombra el Parlamento, un primer ministro. Entonces la discusión era, ¿mantenemos el presidencialismo exacerbado que existe en Chile, que es concentración de poder total en la figura presidencial? Vamos por un parlamentarismo que le resta poder al jefe de gobierno, pero se lo traslada todo al Parlamento, y eso tampoco es bueno porque desdibuja el peso de los votos. Es decir, el presidente o la presidenta puede que tenga la mayoría de votos en un parlamentarismo, pero no tiene el control del país, básicamente porque el poder está concentrado en el Congreso. O buscamos una fórmula más equilibrada. Y la fórmula que se impuso es presidencialismo atenuado. Significa que la presidenta o el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Y jefe de Estado significa que dirige las relaciones exteriores del país, controla las Fuerzas Armadas, pero además gobierna la política pública, claro, las leyes que propone el Congreso. Sin embargo, decimos atenuado porque se modera la función de gobierno. En el actual régimen en el que estamos viviendo hoy día, todos los nombramientos de autoridades políticas recaen en el presidente, o la mayoría, es muy poco lo que hace el Congreso. O en su defecto, el Congreso tiene poca iniciativa legislativa. Si el presidente no presenta una ley, el Congreso no lo puede hacer, en la mayoría de los casos. Y solo tiene que aprobar o rechazar lo que le presenta la presidenta o el presidente. Pues bien, con el presidencialismo atenuado, se delimita correctamente que el Congreso es un poder del Estado, la presidencia es otro poder del Estado, pero el presidente le traspasa una cuota importante de poder en términos de decisiones y iniciativas legislativas al futuro Congreso de Diputadas y Diputados. Y ese es un cambio de fondo. Ahora,
lo que decíamos en el primer bloque, ahora el Senado cambia por completo, se va a llamar Cámara de las Regiones con atribuciones muy diferentes al Senado o a la Cámara Alta que conocemos actualmente. Lo voy a invitar a escuchar declaraciones del analista político Mauricio Morales y luego vamos contrastando opiniones sobre ese tema, así que pasemos a escuchar. Esta innovación institucional plantea serios desafíos para el funcionamiento del país de aquí en adelante. Dentro de los riesgos, naturalmente, que uno de ellos es el siguiente. Si es que un presidente consigue ganar la mayoría de la Cámara de Diputados y Diputadas, entonces va a tener el poder total. Además, las leyes van a ser aprobadas por mayoría, salvo aquellas que digan de relación con reformas constitucionales. Por lo tanto, se va a concentrar más poder en la figura presidencial y no desconcentrarlo como en un principio se suponía iba a proponer esta comisión de sistema político. Bien, ahí escuchábamos entonces declaraciones de Mauricio Morales, analista político, que decía que esto eventualmente podría generar mayor poder al presidente si es que consideramos que podría tener la mayoría en el Congreso. Eso es lo que ustedes buscan lo contrario, ¿no? Quitarle poder al presidente. ¿Cómo podría o cuál es el contrapeso finalmente en el sistema actual? Yo discrepo de esa afirmación. En el mundo en general prevalecen los congresos unicamerales por sobre los congresos bicamerales. Como tendencia. Y de hecho han ido disminuyendo la relación, la proporción es 30% de congresos bicamerales por 70% de congresos unicamerales. Y las democracias que tienen congresos unicamerales son, en mi opinión, muy estables también. Y los ejemplos de abuso de poder se dan con el bicameralismo como con el unicameralismo. Este no es unicameralismo, es un bicameralismo asimétrico. Pero parte de un diagnóstico que es clave. Actualmente, con la existencia del Senado, no solo por voluntad y prácticas políticas, sino que también por diseño institucional del Senado, lo que uno observa, y los datos son fríos, más allá de los promedios, es que cada legislación que comienza en la Cámara de Diputados tiene un contrapeso en el Senado. Sí. Y la idea de los órganos y contrapesos en el ámbito constitucional es respecto de poderes, legislativo versus presidencial, no al interior de un poder. Y el Senado en Chile es una cámara revisora espejo. Revisa todo lo que ha hecho la Cámara de Diputados. No se explica, no se entiende, no se justifica. Porque si alguien dijera que esa revisión va a repercutir en acortar las brechas de desigualdad, en disminuir las injusticias sociales, uno podría decir que pertinente la intervención del Senado. Pero ¿dónde está la contraparte? Es que el Senado no tiene... Por el contrapeso, es que más bien. El debate es que el contrapeso es entre poderes del Estado, entre el presidencial y el legislativo, no al interior de un poder. Por eso nosotros nos opusimos en el plano del presidencialismo que existiera un ministro o una ministra de gobierno nombrado por el Parlamento. Pero ¿qué pasa si el Congreso tiene mayoría de la coalición del presidente? Por ejemplo, que es lo que dicen algunos analistas políticos. Pero el Congreso acá en Chile ha tenido varias veces la mayoría del presidente y no ha significado ningún descalabro. Esa es una aprensión y un temor de analistas que claramente tienen una preferencia por el Senado, pero no una preocupación por las transformaciones sociales y por acortar las brechas de desigualdad. El Código de Agua estuvo 12 años entre la Cámara de Diputados y el Senado. No lo justifica porque no salió ningún código de aguas que asegurara el derecho al agua. Entonces, el debate es sobre hagamos transformaciones en la institucionalidad, modifiquemos el diseño político institucional para provocar cambios en mejoramiento de la calidad de vida de las personas y no para justificar instituciones. Y ahí me centro en algo. Lo que hemos propuesto desde la Comisión es un bicameralismo asimétrico en el sentido de que existe un Congreso de Diputadas y Diputados. Ese Congreso de Diputadas y Diputados es la Cámara Política, donde los proyectos de ley se originan y concluyen, pero interactúa con esta Cámara de las Regiones, que sí, a diferencia del Senado, efectivamente representa a las regiones. Con al menos tres representantes por regiones. Al menos tres representantes por regiones, que además tendrían participación política en las asambleas regionales, para que haya un conector directo entre la región y la Cámara de las Regiones. Pero además
puede hacer enmienda a los proyectos de ley, se puede constituir comisión mixta. Si el proyecto de ley es rechazado por la Cámara de las Regiones, después de la comisión mixta, el Congreso podrá aprobarlo, pero podrá rechazarlo. Pero también podrá decir no, pero por 4/7, que es de los presentes un 56%. Sí. Entonces, lo que buscamos es un sistema legislativo que, por un lado, le dé peso específico a las regiones. Las materias que vería esta Cámara de las Regiones son materias propias de las regiones. Presupuesto, regulación, por ejemplo, de las autoridades territoriales. E incluso ordenamiento territorial a propósito de la construcción de vivienda. Marco, o medio ambiente y zonas de rezago. Sí, lo decíamos también en el primer bloque. Ahora, otro de los puntos que era estos llamados nudos en estas conversaciones que sostuvieron por varios días era que la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y también movimientos sociales buscaban equiparar de alguna forma las organizaciones políticas con partidos políticos. Eso al final no se llegó a un acuerdo, va a quedar sujeto a la ley en el Congreso, ¿cierto? Sí, y el acuerdo bien explícito y claro fue que sin perjuicio de que concurríamos en todas estas otras materias sobre presidencialismo atenuado, sobre tramitación de ley, sobre concepto de democracia, sobre sistema legislativo con un Congreso asimétrico, bicameralismo asimétrico, en el campo de la ley electoral y de partidos políticos no había un acuerdo en los términos que existían en las otras materias y que los colectivos de movimientos sociales estaban con, digamos, la plena potestad de atribuciones y es parte del acuerdo para presentar sus propias indicaciones. Ahora, para nosotros era clave, y sigue siendo clave, que una democracia sana, una democracia vital, robusta, con capacidades de interpretar a la gente, requiere un fortalecimiento de los partidos políticos en el campo programático, en el campo de las ideas. Pero también el debate sobre si esto se abre, el sistema electoral, a nuevas formas de organización y participación, no se agota en la Constitución, es un debate también legal. Bien, Marcos Barraza, muchísimas gracias por su tiempo y explicación. Que esté muy bien. Igual tú. Nosotros vamos a una breve pausa, no se vaya porque a la vuelta vamos a seguir profundizando sobre este tema, el gran acuerdo emanado de la Comisión de Sistema Político. Virginia tiene un plan para nosotros. ¿A dónde nos llevará? Los invito a descubrir los mejores lugares en la Quinta Normal. Esta es una fábrica artesanal. Y mira, el pastel lo deja bonito como cuando uno lo ve en la heladería. ¿Cómo no van a ser increíbles estos sándwiches? Mira lo que encontramos. Y si hay un rincón imperdible, es el Museo de Ciencias Naturales. ¡Plan B! ¡Ay, qué bien lo hicieron! Plan B, segunda temporada, con Virginia de María. Sábado, 18 horas, solo por Mega Plus. Cake Hunters, sábado, 15:30 horas, solo por Mega Plus. Existe un lugar en el mundo donde todos quisieran estar. Bueno, yo soy espectacular. Una tierra mágica y extrema. Demasiado bello. Que te invita a conectarse. Hay que entender el comportamiento de la geografía también, los cursos de agua. A protegerla. Al morir después pasan a ser nutrientes para la tierra. A sentir la libertad. Ha sido una travesía, pero muy, muy linda. El camino será difícil. Wow, lo hicimos. Pero el destino, alucinante. Visitantes, donde Chile te sorprende. Martes, 22 horas. Por Mega Plus. ¿Cuántas veces apareció el video Baila Pikachu en tus redes sociales? Si la respuesta es muchas veces, entonces probablemente estés experimentando una burbuja informativa. Aquellas personas que generalmente o exclusivamente consumen noticias a través de las redes sociales están sometidas al poder decisional del algoritmo, que es la fórmula que filtra lo que ves y no ves de acuerdo a tus preferencias. Si das un like o compartes un contenido o una noticia con la que estás de acuerdo o que te gusta, es probable que el algoritmo que distribuye las noticias te recomiende contenidos similares, invisibilizando otros que pueden ser relevantes. Seguramente alguna vez has bloqueado contenidos que no te gustan,
o con los que no estás de acuerdo. Eso está bien a veces para conservar la salud mental, pero tiene otras implicancias. Por la burbuja informativa, tenemos acceso a menos información y a opiniones variadas. Nuestras posibilidades de discutir de manera informada y democrática disminuyen. Recomendamos consumir noticias sociales desde diferentes fuentes, ideologías y espectros políticos. De esta manera, vamos a poder enfrentar a la burbuja informativa. Un aporte del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta en Convención Constitucional. Vamos a seguir profundizando sobre este acuerdo de la Comisión de Sistema Político. Estoy junto a Hernán Larraín Mate, también integrante de esta comisión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Bien, solamente para contextualizar, ustedes estuvieron en esta mesa de negociaciones durante varios días, pero ayer no firmaron este gran acuerdo, sino que presentaron su propia propuesta. Quiero comenzar entonces esta entrevista preguntándole qué le pareció este gran acuerdo y después le voy a preguntar por el propio. Bueno, lo primero es contar que a diferencia de lo que ha ocurrido con otras comisiones y con la propia Comisión de Sistema Político respecto del primer acuerdo, la centro-derecha no participó en las negociaciones con las mayorías que tienen las distintas izquierdas en la convención. Y esta fue una excepción, ¿cierto? Desde la semana pasada nosotros estuvimos presentes y junto con Cristian Monkever, representando a Evópoli y a RN, estuvimos presentes en todo el proceso. Y que eso es valioso. Yo creo que eso es cierto, es un mínimo democrático, pero es un cambio respecto a lo que ocurría antes. Sí. Y nosotros, durante el proceso, fuimos encontrando distintas diferencias entre las propuestas del sistema político que las izquierdas estaban promoviendo, y nosotros fuimos manifestando que habían cosas que no nos parecían bien. Y luego podemos analizarlas en detalle, ¿cierto? Pero, en definitiva, las distintas izquierdas hicieron una propuesta integral del sistema político y en nuestro colectivo hicimos una propuesta propia, de acuerdo a nuestras convicciones, sí, y a los distintos acuerdos que también se fueron generando, porque hubo puntos de encuentro. ¿Cómo ve el gran acuerdo de la centroizquierda, de la izquierda? ¿Cree que es un buen acuerdo? Yo creo que las distintas izquierdas lograron una propuesta de sistema político que a mí no me parece bueno para Chile. Me gustaría detenerme brevemente en explicar por qué. En lo fundamental, porque creo que hoy día vamos a enfrentar un Congreso que, a diferencia del actual, va a concentrar su poder solo en la Cámara de Diputados. Y el Senado va a ser extremadamente débil. El Senado cumple un rol clave, que es representar a las regiones. Y en el día de mañana, si es que este sistema se aprueba, materias tan importantes como vivienda, salud, educación, pensiones, no van a tener una representación, las voces de la región, en este nuevo Congreso. Porque la Cámara de Diputados va a concentrar una representación proporcional donde las grandes urbes, y sobre todo la región metropolitana, va a tener un gran peso. Hay más razones. El presidente de la República empieza a compartir muchas de sus atribuciones con el Congreso. Tiene un veto más débil, tiene un sistema de urgencias más débil y quedó abierto, pero todo indica, de acuerdo a las conversaciones, que va a ser la Cámara de Diputados la que va a tener un rol muy fuerte en materia de nombramientos, y eso es muy importante, y lo propio respecto de la ratificación de los tratados internacionales. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué rol va a tener este Senado? Yo creo que se va a abrir un debate al respecto. ¿Cree que este sistema que se está proponiendo hace todo lo contrario? En vez de reducir el poder del presidente, ¿podría en algún momento potenciarlo aún más? Porque lo escuchábamos en la voz del convencional Arturo Zúñiga, decía esto puede propiciar caudillismos y también la concentración de poder. Exacto, lo que aquí ocurre es que el sistema de la democracia, que tiene distintas instituciones donde se distribuye el poder para que hayan contrapesos y eviten que un presidente o presidenta de la República, teniendo control o mayorías en esta Cámara de Diputados, tenga en el fondo control de todo. Y esto es lo que es delicado. Abre la oportunidad, efectivamente, para que caudillos puedan capturar el sistema político. Ustedes saben que en la propuesta las leyes se aprueban por mayoría simple. Por lo tanto, un presidente de cualquier signo, teniendo una mayoría simple en una de las cámaras, es capaz de tener el control de la agenda completa. Y eso es extremadamente delicado. Bueno, hemos conversado durante esta jornada con diferentes constituyentes de izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, Colectivo Socialista, y les hemos planteado esta pregunta y ellos dicen que finalmente con el sistema actual tampoco hay un contrapeso real y que más bien obstaculiza ciertos proyectos de ley. Que independiente de, no se trata de mantener el sistema actual, sino que quizás buscar otro.
Bueno, pero vamos a la práctica. El sistema actual, y lo podemos ver en los últimos presidentes, ha logrado que o Michelle Bachelet, o Sebastián Piñera, o hoy día Gabriel Boric, ganen la presidencia, que es una institución muy poderosa en Chile, pero en el Congreso exista una distribución distinta del poder. Por ejemplo, hoy día la centro-derecha tiene el 44% de la Cámara de Diputados y el 50% del Senado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de Gabriel Boric tiene que conversar con la centro-derecha y tiene que buscar acuerdos. Y eso es lo que los chilenos quieren, avanzar en reformas y buscar acuerdos. Ahora, hay una crítica que es importante hacerse cargo, que ¿es el actual sistema eficiente? Y muchas personas dicen, el problema es que con este sistema hay poca eficacia. La ciudadanía pide mejores pensiones, pero el Congreso no saca una reforma de pensiones. Y nosotros compartimos esa crítica. En nuestra propuesta también buscamos una mejor colaboración ejecutivo-Congreso, legislativo, pero evitamos a toda costa la posibilidad de la captura, de la concentración del poder, que lamentablemente este sistema sí propone. ¿Cómo resolver o cómo impulsar finalmente que los presidentes puedan impulsar su programa de gobierno? Que también es una de las críticas al sistema actual, que de repente se quedan ahí en el Congreso sin poder avanzar mucho. Bueno, una cuestión fundamental es que en el Congreso puedan tener coaliciones de mayoría. Coaliciones de mayoría. Y hoy día, volvamos al ejemplo de Gabriel Boric, él tiene una minoría en el Congreso. Y eso es producto de un sistema que ha atomizado, ha fragmentado el poder en la Cámara y en el Senado. Nosotros creemos que hay que buscar sistemas más mayoritarios electoralmente, que permitan que quien gobierne tenga y pueda construir coaliciones amplias. Por eso, por ejemplo, proponíamos de que la elección del Congreso fuera en segunda vuelta, de tal manera que fueran solo 2 los candidatos que compitieran y que esos 2 candidatos pudieran concentrar un mejor resultado en el Congreso que les va a tocar, ¿cierto?, de su legislatura. Esto se hace, por ejemplo, en varios países y los números son muy valiosos. Aquí lo que hay que buscar, en vez de fragmentar y atomizar, cosa que lamentablemente la propuesta de la izquierda no hace, es generar gobiernos de mayoría que den estabilidad y permitan hacer las reformas. ¿Por qué no incluir ese punto de vista en el gran acuerdo? Porque ustedes tienen otra propuesta. ¿Fue difícil quizás poner sobre la mesa su punto de vista? Bueno, hay que reconocer, junto con valorar el diálogo que se produjo, de que cuando nosotros nos sentamos a conversar en la mesa, el punto de partida de este diálogo fue el acuerdo que ellos construyeron hace algo así como 1 mes y medio y que se cayó en el Pleno. Desde ese acuerdo fuimos teniendo las distintas discusiones de acuerdo a las distintas instituciones que aborda el sistema político. Y por lo mismo nosotros pudimos ir haciendo comentarios acotados porque el punto de partida era ya muchos consensos entre ellos. Nosotros manifestamos nuestros puntos, hubo deliberación, hubo un legítimo debate, pero en general, salvo algunas cosas más puntuales, las diferencias más sustantivas se mantuvieron y están presentes en las distintas propuestas que ellos presentaron y nosotros presentamos. ¿Cuál es su propuesta de Renovación Nacional y Evópolis Independiente? Plantean, por ejemplo, una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado, tal como lo conocemos hoy día. Así es. Nosotros proponemos que haya un presidencialismo, ¿cierto?, moderado, que tenga mecanismos de colaboración con el Congreso. En lo más importante, creemos que el Senado debe representar a las regiones y de esa manera tener un contacto mucho más directo con la realidad más amplia del país. Incorporamos mecanismos para que haya mayor eficiencia en el avance y en el desarrollo de la legislación. Buscamos, como decía antes, que hubiera mecanismos más mayoritarios para que quien gobierna tenga la posibilidad de tener coaliciones y de esa manera poder sacar adelante su reforma. Y no enfrentar lo que han vivido los presidentes en los últimos 20 años, que es que ganan, la gente se hace grandes expectativas, hay un programa de gobierno sobre la mesa, pero luego se encuentran con un Congreso que bloquea. Y esa cuestión es una cosa muy, muy compleja, digamos, de enfrentar y que nuestra propuesta busca solucionar. En esta propuesta, ¿ustedes consideran que es más una propuesta testimonial, como se ha escuchado? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad como convencionales. Nosotros tenemos un mandato de representar a un grupo de personas. Es cierto, somos una minoría, pero por lo mismo tenemos que hacer propuestas, defenderlas, argumentar y criticar las cosas que nos parezcan mal y votar a favor, como lo hemos hecho, muchas materias que vienen de las distintas izquierdas y que consideramos valiosas. Así que tiene que ver más con un testimonio, con una responsabilidad. Ahora, uno de los puntos también de los nudos de este acuerdo era si es que las organizaciones políticas debían equipararse en ciertos sentidos con los partidos políticos. Finalmente eso no se incluyó en este gran acuerdo de la centroizquierda. ¿Qué le parece este punto en particular? ¿Deberían equipararse en ciertos parámetros? Bueno, aquí hay un artículo, ¿cierto?, que es el de las organizaciones políticas, es bastante genérico.
y da la impresión de que se está eliminando el sistema de partidos, la idea, el concepto de partidos políticos por la de organizaciones políticas. Pero creo que eso va a requerir mayor deliberación en la comisión y en general en las semanas que vienen. Nosotros tenemos la convicción, a pesar de que sabemos, la ciudadanía desconfía de los partidos políticos, que no hay democracia sin partidos. Y nosotros somos de aquellos que creemos que tienen que fortalecerse los partidos, con más transparencia, con más democracia interna, con un CERVEL, con más dientes, para que efectivamente puedan tener una verdadera representación. Y una cuestión que es fundamental, Chile tiene que tener menos partidos. Hoy día lo que ha ido ocurriendo en los últimos años es que se han ido creando más partidos, fragmentando el sistema y por lo tanto disminuyendo la capacidad de poder construir coaliciones mayoritarias. Y este sistema que se propone lamentablemente es todo lo contrario. No apunta a eso, exactamente. Y vamos a ver, porque los movimientos sociales, legítimamente, nosotros tenemos una opinión muy distinta, quieren tener las mismas condiciones que los partidos políticos para competir en las elecciones en igualdad de condiciones, como ocurrió con la convención. Pero la convención es una excepción. Es un acuerdo político para poder sacar adelante una carta fundamental, pero el Congreso tiene un rol diferente. Por lo tanto, los movimientos políticos son una cosa, los partidos políticos son otra, y la democracia debe hacer esa distinción con mucha claridad. Hernán, para terminar, ¿cómo cree que avance este gran acuerdo de la Comisión de Sistema Político y de aprobarse? ¿Qué harían ustedes? Bueno, lo primero es que aquí tiene que abrirse un debate con la ciudadanía, ¿cierto? Se ponen distintas alternativas sobre la mesa. Lo natural es que el acuerdo de las izquierdas avance. Pero yo creo que la ciudadanía, la academia, los líderes de opinión, los parlamentarios, los alcaldes, bueno, todos los chilenos y chilenas deben conocer y escrutar, criticar, analizar, hacer todas las preguntas respecto a este proceso, de esta propuesta de acuerdo político que hizo las izquierdas en la convención, porque tiene mucha posibilidad de terminar siendo el sistema político que tenga Chile para el futuro. ¿Y qué harían ustedes saben que el sistema político es el corazón de la Constitución. Es el motor del auto, es lo que permite que todo el resto de la Constitución funcione. Entonces nosotros vamos a estudiarlo, vamos a levantar los puntos críticos, pero también vamos a votar en el Pleno y en la Comisión aquellas materias que consideremos adecuadas. Pero esto es algo que todavía es una noticia en desarrollo, no es una foto definitiva, y vamos a seguir trabajando colaborativamente, críticamente, para que Chile tenga un buen sistema político. Perfecto. Hernán Larraín Mate, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Nosotros llegamos acá, muchas gracias por acompañarnos como siempre en Convención Constitucional. Que esté muy bien. Buenas tardes.